Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más a este webinar organizado por el área de Gemplan. Mi nombre es Carol Barseca y junto a mi compañera Adriana Herrera pertenecemos al programa Young Science y seremos las coordinadoras de este evento. Me gustaría presentar al ingeniero agrónomo Jesús Arévalo, que hoy nos acompaña desde México. Él es especialista en suelos, titulado con mención honorífica en la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene una maestría en la Universidad del Meir, España. Además, es asesor agrícola certificado, colaborador del laboratorio Fertilab y miembro de la Soil Sciences Society of America y de la Sociedad Mexicana de las Ciencias del Suelo. Y esta noche viene a hablarnos sobre un tema muy interesante, que es el análisis de la fertilidad del suelo. Cualquier duda o inquietud pueden escribir en el chat para que posteriormente mi compañera se las realice. Adelante, ingeniero Jesús, le cedo el micrófono y la pantalla. Pues muchas gracias a Carol, al equipo que me están invitando a esta conferencia junto con Gemplant y el equipo de Science, ahí se me fue el nombre, pero el equipo que está coordinando estas conferencias. Bien, pues vamos a arrancar para aprovechar el tiempo. Mi nombre, como ya les comentaron, es Jesús Arévalo Zarco y les voy a contar un poquito de lo que es el análisis de fertilidad de suelo y para qué sirve, ¿no? Con fines agronómicos, con fines de agricultura, para establecer cultivos, granos, hortalizas, frutales, etc. Hay 17 elementos esenciales para las plantas. Elementos esenciales quiere decir que sin ese elemento la planta no puede completar su ciclo, de los cuales 12 de ellos se pueden analizar con un análisis de fertilidad. Algunos no, como el carbono, hidrógeno y oxígeno, que son fundamentales, por supuesto, para el crecimiento de las plantas, pero están presentes en el aire, en el aire que están también en el suelo, en la atmósfera, en los poros del suelo, y por supuesto en el agua, de ahí los toma la planta. Pero estos otros 12 nutrimentos que ven en pantalla los podemos determinar con un análisis de suelos, y este análisis nos va a ayudar a definir si necesitamos aplicarlos como un fertilizante o no es necesario. Este barril es un esquema muy utilizado para ejemplificar la ley del mínimo de Liebig, de Justus von Liebig, quien hace muchos años estableció que el rendimiento estaba limitado por un factor, por el factor más limitante, que no importa si ustedes fertilizan o sobrefertilizan con cobre o con nitrógeno o con potasio, si les hace falta algún elemento, llámese calcio, magnesio o cualquier otro, aunque apliquen más de otros nutrientes, no van a incrementar el rendimiento. La planta no va a poder producir más si está limitando uno de los nutrientes. Por eso hay que investigar cuál de ellos es, y la única manera de hacerlo es a través de un análisis de laboratorio. Es por supuesto un costo adicional, pero con este ejemplo vemos si es rentable o no. Se me pasó convertir a soles peruanos, o por lo menos a dólares, para que se dieran mejor idea, pero bueno, más o menos unos 5 o 6 pesos mexicanos son un sol. Entonces aquí divídalo entre 5 o 6 según el tipo de cambio. Más o menos en nitrógeno, bueno, primero les comento de qué se trata esto. Nosotros hablamos con la señora Consuelo, es una productora de aquí de la región que cultiva maíz. Maíz es la especie más cultivada en México en cuanto a superficie. Y ella obtiene regularmente cada año unas 12 toneladas por hectárea, que para la región es un buen rendimiento, es un rendimiento promedio. Pero le pedimos a la señora Consuelo que nos permitiera hacer análisis en una parte de su terreno y nos dejara manejar 10 hectáreas con nuestro esquema después de haber hecho un análisis. Ella accedió, y aquí pueden ver en el cuadro lo que ella hacía en esta parte que estoy señalando, y en la parte derecha lo que nosotros propusimos
¿sí? Ella normalmente aplicaba 300 kilogramos de nitrógeno. Nosotros nos percatamos que era excesivo, que lo podíamos disminuir un poco. Lo mismo que fósforo y potasio, redujimos las dosis. Y magnesio incluso no se requería en esos suelos. Algo que ella no estaba aplicando era zinc ni boro, dos micronutrientes. Se llaman micronutrientes porque se requieren en pequeñas cantidades. Son esenciales, son igual de importantes. La planta no puede crecer sin ellos, pero se requieren en pequeñas cantidades. Y aquí fue un costo adicional, ¿sí? De unos 300 soles más o menos adicionales. Además, es un suelo sódico. Bienvenidos todos los que están incorporándose al evento. Eh, Incorporamos yeso agrícola. Yeso porque tenía unos problemas de sodio que vamos a detallar más adelante, que representaron otros 300 soles más o menos. Pero a final de cuentas, con la disminución de nitrógeno, fósforo y potasio y de magnesio, logramos disminuir el costo de fertilización. Pero eso no es lo más importante. A veces cuando hacemos estos esquemas, el costo incluso sube parcialmente. Sin embargo, el principal beneficio del análisis es el incremento en el rendimiento. Mismas semillas, mismos híbridos, mismo terreno, mismo manejo de agua, de plagas, malezas, etcétera. Solo cambiamos la fertilización y con este nuevo esquema ganó 4 toneladas más por cada hectárea. Aquí dividimos el costo del análisis entre las 10 hectáreas. El costo es de unos 900 pesos, es decir, unos 180, 200 soles más o menos, dependiendo el laboratorio, por supuesto. Y bueno, con esto lo que quiero dejar claro es que un análisis que provenga de una buena muestra, de un buen muestreo y que se haga una buena interpretación, definitivamente es algo muy rentable y es algo que yo diría necesario para poder hacer un plan de fertilización y llevar el cultivo a buenos términos. Quisiera preguntarles a todos los que están entrando para conocerlos un poquito, si pueden escribir ahí en el chat, así rápidamente, si son agrónomos, si son agricultores, si son estudiantes o de otra carrera. Yo los voy leyendo para saber más o menos con quiénes me dirijo e incluso pudiéramos, aunque las preguntas son al final, como dijeron los moderadores, pues me puedo ir ajustando. Bienvenido Eric, estudiante de biotecnología. Muy bien. Aquí en esta lámina lo que quiero mostrar es que el suelo es muy variable, ¿sí? Decimos que la fertilización es específica para cada sitio, para cada lugar, y no vale que mi vecino ya hizo un análisis y yo ese lo tomo como referencia. Aquí en una misma parcela se ve simplemente por coloración, se ve que hay diferencias interesantes. Entonces, por eso de cada terreno con características homogéneas debemos hacer un análisis, un análisis. Y el muestreo es fundamental, es algo pues un poco cansado cuando nos toca hacerlo a nosotros, pero es muy importante que no lleguen y entrando apenas a la parcelita, agarren un poquito de tierra y la manden al laboratorio. Hay que ir tomando varias submuestras, varios puntos, porque hay determinaciones que se realizan con un solo gramo de suelo. Y con ese gramo, con esa reacción que hacen en el laboratorio y determinan alguna de las propiedades, van a hacer el manejo de 1, 2 o 10 hectáreas. Entonces, esa muestra que mandan al laboratorio debe ser representativa. Y para que sea representativa necesitan tomar varios puntos de submuestreo, ¿sí? Lo ideal, pues, es que fraccionen el terreno si es que está con diferentes características. Aquí pongo un ejemplo en el cual el agricultor tenía del lado oeste un cultivo de alfalfa, una leguminosa que aporta nitrógeno, y del lado nororiente, aplicó yeso el ciclo anterior, y, en la región restante tenía un cultivo de maíz. Si no se han manejado de manera similar durante varios años, tiene que sacar
una muestra compuesta de esta región, ¿sí? Con cada circulito blanco representa un punto de submuestreo. Lo mismo de la zona verde oscuro y de la zona color marrón, ¿sí? Lo ideal es hacer uso de una barrena como la que tiene este señor o la que veíamos aquí en esta fotografía. Sí, hay muchos modelos de barrenas, pero si no contamos con una de ellas, podemos usar una pala recta y tomar como una rebanada de los primeros 30 centímetros del suelo, que es donde se ubican la mayor cantidad de raíces en la mayoría de cultivos. Aquí es algo que parece como muy obvio, muy lógico, que hay que etiquetar bien las muestras, pero un 2% de muestras desechadas de un laboratorio con el que trabajamos, pues no es nada despreciable. Imagínense que ya hicieron la labor de ir, de submuestrear, de pagar un envío a la paquetería, de que llegue al laboratorio y se les olvidó poner el nombre o lo pusieron con tinta en el suelo mojado y la tinta se escurrió o se confundieron las etiquetas, pues todo el trabajo quedó echado a perder. Por eso les recomendamos usar doble bolsa, ¿sí? Afuera de la primera bolsa poner la etiqueta, poner bien de qué lote se trata para que lo identifiquen posteriormente y hagan el manejo adecuado. Hay algunas bolsas ya predeterminadas para esas etiquetas que pueden usar. Y a través de los organizadores, para ya no hablar tanto sobre el muestreo, si tienen más dudas o si de pronto les interesa el muestreo de planta para análisis foliares o el muestreo de agua, que es fundamental en los cultivos con riego, mayor aún con fertirriego, pues hay un manual digital que con gusto podemos compartir para que lo puedan leer o consultar posteriormente. Bueno, ya que tenemos el muestreo bien realizado y antes de pasar a la interpretación, pues necesitamos elegir un buen laboratorio. Y aquí les pongo algunos tips, seis recomendaciones para que ustedes sepan a qué laboratorio mandar su muestra. Busquen que use una norma de referencia aprobada, porque hay laboratorios que usan normas para otros países. Aquí estoy hablando de la norma oficial mexicana, eh, la cual fue elaborada por científicos de la Sociedad de la Ciencia del Suelo, que seguramente hay alguna en Perú, hay otra en Bolivia, pero sin embargo la norma de México funciona en la mayoría de países de Centroamérica y la región norte de, de Sudamérica, que también el mismo procedimiento establece que para suelos ácidos, por ejemplo, se usa un método para fósforo y para suelos alcalinos o con más de 5% de carbonatos, se usan otros métodos. Busquen un laboratorio que tenga un sistema de gestión de calidad, una certificación ISO o algo similar. Los laboratorios cuentan con programas de intercomparación con laboratorios del mismo país o de otros países. Que el tiempo de entrega no sea excesivo, que les entreguen en 3, 4, máximo en 5 días. Un análisis de suelos es algo totalmente razonable, porque hay ocasiones en que el agricultor hace el muestreo, tardan semanas, o si es una entidad pública, pasa lo mismo en nuestros países, pues no sé, alguna huelga, algunas vacaciones, si es una universidad, aunque pueden tener muy buena calidad, pero tenemos ese inconveniente del tiempo de entrega y entonces el agricultor ya quiere sembrar y no sabe cuánto fertilizar porque no le han entregado el análisis. El quinto punto es que el laboratorio en su reporte diga qué métodos usó para que ustedes lo puedan interpretar y finalmente que tenga acreditaciones o certificaciones. Aquí les pongo las acreditaciones y programas de comparación del laboratorio Fertilab, que es un laboratorio establecido acá en México, que también tiene pues representación en Perú y también recibe muestras ahí mismo en Perú. Este es el formato de reporte del laboratorio y vamos a desglosar cada parte en las siguientes diapositivas. De esto se va a tratar la hora que tengo aquí con ustedes. Brevemente, aquí están las propiedades físicas, pH y algunos mejoradores de suelo, los nutrientes y materia orgánica y la proporción de cationes. Porque el suelo, recuerden que tiene fertilidad física, química y biológica. Los microorganismos forman un papel fundamental para
que las plantas se desarrollen bien, micorrizas, tricodermas, etcétera, que no los determina el programa de rutina, el reporte de fertilidad de suelos, que está más enfocado a la parte química y física. Pero si quieren investigar sobre la parte biológica, hay otro análisis que le llaman comúnmente análisis de salud del suelo, e indica qué tantos microorganismos viven en ese suelo, con lo cual va a ayudar a que haya menos enfermedades, menos fitopatógenos para las plantas cultivadas. En cuanto a la parte física, hay más de 10 propiedades físicas que revisar en un suelo, pero las más comunes son color, estructura, textura, densidad aparente, ¿sí? Esto es lo que reporta el análisis: la textura, los niveles de humedad, ¿sí? En qué porcentaje de humedad llega a capacidad de campo cada suelo, punto de saturación y punto de marchitez permanente, y esto nos va a permitir saber cuándo y cuánto regar. Otro factor muy importante es la densidad aparente y la conductividad hidráulica, qué tan fácil se mueve el agua en el suelo. Voy a hablar solamente de la textura y la densidad aparente. ¿Qué es la textura? La textura es la proporción de arena, limo y arcilla que tiene el suelo. Las arenas son las partículas más grandes que todavía se consideran suelo, que van de 0.05 a 2 milímetros. Si fuera algo más de 2 milímetros ya se considera gravilla o grava fina, ¿no? Abajo de 2 milímetros ya se considera suelo, y las arenas pues ustedes las conocen. Se caracterizan porque si uno las frota cerca del oído, pues se alcanza a escuchar cómo truenan entre ellas, ¿sí? El limo son partículas intermedias de tamaño entre la arcilla y la arena, y van desde 2 micras hasta 50 micras. Un suelo que fuera constituido por limo se sentiría como un talco o como una harina, ¿sí? Esa es más o menos la textura de los limos. Y las arcillas son las partículas que más hay que estudiarles porque son muy pequeñas, menores a 2 micras, y hay muchos tipos, muchas mineralogías de cada una. Se caracterizan por ser coloides, por tener cargas negativas en su superficie, y vamos a hablar ligeramente sobre ellas más adelante. Y para determinar las 12 clases texturales que existen, aquí enumeradas, presento este triángulo de texturas en el cual cada línea, cada eje, representa el porcentaje de una de las 3 partículas. Este de aquí de la derecha es el porcentaje de limo, el de abajo es arena y el de la izquierda es arcilla. Un suelo que tuviera 100% de arcilla, es decir, que no tuviera nada de arena ni de limo, estaría en esta parte superior. Sería una textura arcillosa totalmente. En esta esquina inferior derecha sería un limo, y en la inferior izquierda sería una arena. Para no entrar en muchos detalles, es muy común que en términos prácticos hablemos de texturas finas cuando hablamos de las 3 que están en color azul, de texturas medias cuando hablamos de todas las que están en color rosa o lila, y de texturas gruesas cuando hablamos de las que están en color verde: arena, areno-francosa o franco-arenoso. Por ejemplo, vamos a ver este caso de un suelo que tiene 20% de arcilla, 35% de limo y 45% de arena. Yo me voy al triángulo y, por ejemplo, en las arenas busco el número 45. Estaría aquí. Yo me voy sobre esta línea imaginaria paralela a las líneas azules y busco en dónde intersecta con, por ejemplo, con la arcilla, con el 20% de arcilla, que es esta. ¿Sí? 45 y 20, aquí está intersectando. Sería un suelo franco. Por supuesto, por diferencia, para que me dé el 100%, voy a tener 35% de limo. ¿Sí? Este material pues lo pueden tener para que practiquen con el triángulo, si el laboratorio les da los porcentajes de cada tipo de partícula.
Hay diferentes nombres comunes con los que llamamos a los suelos arcillosos. Es muy común escucharlos como barrial, suelos pesados. Sí, son esos suelos que parecen plastilina. Las arcillas cuando se humedecen son muy maleables. Eh, Hay arcillas que se expanden cuando se humedecen. Y les decimos suelos pesados. Y las arenas pues son partículas mucho más grandes. Sí, aquí está un ejemplo. Y la pregunta es, si yo llenara dos recipientes del mismo volumen con arena seca y un recipiente igual con arcilla, sin tomar en cuenta la humedad, que estuvieran totalmente secas, ¿cuál de los dos recipientes pesaría más? Eh, y aquí normalmente la respuesta es que la arcilla, porque estamos acostumbrados a llamar los suelos pesados. Sin embargo, sería una respuesta incorrecta. La cantidad de microporos que tiene la arcilla, aunque son más pequeños, cada uno de ellos, son mucho mayores en número, son muchos microporos. Y el espacio poroso total es mayor que en la arena. Y por tanto, este frasco pesaría menos. ¿Sí? A eso se le llama densidad aparente. El agua tiene una densidad de 1, puede ser 1 gramo por centímetro cúbico, o sea, 1 gramo por mililitro, o 1 kilogramo por litro, 1 litro de agua pesa 1 kilo, o 1 tonelada por metro cúbico, ¿sí? Peso entre volumen. Y las arcillas tienen una densidad que va de 0.9 a 1.2, cuando las arenas tienen densidades que van de 1.5, 1.7, incluso hay de 1.8, ¿sí? Por el contrario, los suelos orgánicos tienen una densidad menor a la del agua. Los suelos orgánicos, que tienen una gran cantidad de materia orgánica, tienen densidades aparentes que van de 0.5 a 0.8 gramos por centímetro cúbico. Entonces, si la textura les dice que es un suelo arcilloso, la densidad aparente debe de estar entre 0.8 y 1.3. ¿Sí? Si es un suelo que además tiene mucha materia orgánica, puede estar en 0.7 o 0.6. Y si es un suelo con textura arenosa, deberá tener una densidad aparente mayor. Eso en cuanto a las propiedades físicas. ¿Qué más incluye un análisis de suelo? Bueno, pues incluye la proporción de cationes. ¿Sí? Estos son los cationes, vamos a definirlos. Los cationes son iones que tienen una carga positiva. Todos los que son estudiantes ya seguramente dominan esto, no sé en qué semestre vayan, pero bueno, esto se ve desde antes, ¿no? Desde antes de la carrera. Los cationes más comunes en los suelos con fines agrícolas son calcio, magnesio, amonio, potasio y sodio, ¿sí? Tienen una o dos cargas positivas, y los aniones son los que tienen carga negativa: cloruros, nitratos, sulfatos, borato, fosfato y molibdato. Aquí el boro y el molibdeno pues son micronutrientes y están en cantidades más pequeñas. Yo les comentaba que las arcillas tienen cargas negativas, forman estructuras tetraédricas o piramidales, y a todo su alrededor tienen cargas negativas. Por tanto, pues atraen cationes, es decir, iones con carga positiva, ¿sí? A todo su alrededor se adhieren, ¿sí? Es una capacidad de adsorción con D, porque se adhieren a las arcillas. Los aniones, en cambio, como sulfatos, cloruros y nitratos, no se adhieren a las arcillas, sino que se pueden lixiviar, se pueden lavar cuando hay una lluvia o un riego excesivo. Y pues entre más arcillas haya o más materia orgánica, tendremos más cationes adheridos a las arcillas. ¿Cómo determinamos en el laboratorio la cantidad de cationes que están adheridos a las arcillas? Pues se satura el suelo con otro catión, se usa acetato de amonio, todo queda totalmente saturado con amonio, y lavamos todos los demás cationes que ya luego se analizan con absorción atómica. Y normalmente un suelo puede tener
desde 5 hasta más de 40 centimoles de carga por kilogramo de capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué es la SIC? La capacidad de intercambio catiónico nos la da el reporte, el análisis de fertilidad, y se refiere a qué tantos cationes puede estar intercambiando ese suelo. Entre más arcillas tenga, entre más materia orgánica tenga, va a tener más SIC. Aquí está, miren, la SIC es la capacidad de intercambio catiónico. Algunos laboratorios solo reportan esta parte. ¿Sí? Aquí vienen algunos cationes como calcio, magnesio, y vienen las partes por millón. Y no viene esta otra parte. Esta parte es calculada, no es realmente una determinación. Y les voy a poner en la siguiente diapositiva cómo la podemos calcular en caso de que no tuviéramos esta información. Vamos a suponer que solo tenemos esta parte izquierda. Las partes por millón de cada nutriente se van a dividir entre un factor que viene del peso equivalente multiplicado por 10. El calcio tiene un peso molecular de 40, como tiene dos valencias o dos cargas, su peso equivalente es de 20, o sea, 40 entre 2, y para convertirlo a las unidades de SIC, que son centimoles por kilogramo o miliequivalentes por 100 gramos, se le agrega un 0, ¿sí? Se multiplica por 10. Y así lo mismo para el magnesio, sodio y potasio. Estos factores no cambian. Entonces lo que tengan en su análisis de partes por millón lo van a dividir entre este factor y van a obtener los miliequivalentes por 100 gramos. Cuando tengan los 4 resultados, los suman y esa va a ser su SIC. Esa va a ser la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Si es una arena, esto va a ser un valor bajo de 5, de 8, de 9. Si es un suelo arcilloso, puede tener 30, 35 o más de SIC. Y luego podemos sacar los porcentajes con una regla de 3. 16.2 va a ser el 100% de la SIC. ¿Cuánto es el 12? ¿Cuántos son 12.5? Pues serían 77% de calcio, 15 de magnesio, etc. De ese 100% de la SIC, el 4% es sodio. ¿Sí? De ese 100% de espacios que tiene mi suelo para que sean ocupados por cationes, el 3.2% está ocupado por potasio. Bien, en el caso de suelos ácidos, suelos con pHs abajo de 5.5, el aluminio que forma parte de la mineralogía de las arcillas se empieza a liberar. Vean cómo entre más bajo sea el pH, es mayor la cantidad de aluminio intercambiable. Y bueno, pues el aluminio tiene algunos problemas que vamos a mencionar que tienen los suelos ácidos. Cuando hay estos suelos ácidos, entonces aparte, dejen silencio a los perros, aparte de los cationes básicos, calcio, magnesio, sodio y potasio, pues tendremos aluminio e hidrógeno, que son cationes ácidos. Y entonces la SIC total del suelo va a estar dada por el porcentaje de saturación de bases, o sea que tanto está saturado por calcio, magnesio, sodio y potasio, y el porcentaje de acidez intercambiable, que serían aluminio e hidrógeno. Si sumamos las dos, nos va a dar el 100%. Y así quedaría el cuadro total. En un suelo ácido vamos a agregar aluminio e hidrógeno. Aquí están los factores, ¿sí? Valencia 3 del aluminio. Y pues ahora sí, la suma total de mil equivalentes me va a dar la SIC, que serían 20. Aquí le pongo después de la SIC una T, SIC total. Y el del 100%, el 79 está saturado por bases y 21 es acidez. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, pues lo voy a interpretar con esta tablita, la cual me dice que un suelo bien balanceado,
¿sí? Debe tener entre el 60 y el 75% de calcio. Del 100% de los espacios, la mayor parte debe estar ocupada por calcio. No debo tener más del 5% de sodio, ¿sí? Aquí el sodio y el aluminio, entre más bajos, mejor. Entre más bajo esté el porcentaje de saturación de sodio, va a ser mejor para el cultivo, lo mismo que el aluminio. Mucho aluminio es tóxico para las plantas. Entonces, bueno, en suelos neutros o alcalinos no van a tener aluminio, pero en suelos ácidos hay que buscar que no esté arriba de 15, ¿sí? Arriba de 15% de saturación con aluminio. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la acidez de los suelos, que está en la otra parte del reporte. ¿Sí? Aquí nos indica el pH. Este pH se hace en todos los suelos, el pH de rutina 1 a 2. Y cuando se trata de un pH ácido, además el laboratorio debe indicar el pH buffer, que es el que me va a servir para determinar la dosis de cal que debo aplicar al suelo. ¿Sí? Incluso aquí este laboratorio ya les da el requerimiento de cal agrícola que van a requerir en función de la acidez y del pH buffer. ¿Y por qué necesito aplicar cal? Pues necesito neutralizar esa acidez, ¿sí? El carbonato y los bicarbonatos pueden neutralizar la acidez del estómago o de la comida o del suelo también, ¿sí? Porque cuando tenemos un pH muy ácido, aunque hay micronutrientes metálicos como hierro, manganeso, cobre y zinc que se solubilizan muy bien, hay nutrientes como fósforo, potasio, calcio y magnesio que van a estar deficientes. La planta no los va a poder absorber. ¿Sí? Es una franja más delgada, indica que son poco solubles, poco disponibles para las plantas. Tampoco me debo de sobreencalar los suelos porque los llevo a un rango de alcalinidad que puede estar originada por un sobreencalado o por suelos sódicos o por un exceso de carbonatos en el suelo. Y aquí pues voy a tener deficiencias tanto de fósforo, vean cómo el fósforo solo está disponible en un rango limitado, y pues los micronutrientes que ya les mencioné también van a estar poco disponibles. Por eso debo buscar un pH adecuado. Miren lo que le hace el aluminio a las plantas. Esta es la cofia, esta es la parte de la punta de la raíz, vean cómo la deforma, ¿sí? Vean cómo aquí la planta no crece cuando hay aluminio. El suelo ácido empieza a liberar cationes como los que ya mencioné, aluminio e hidrógeno. Exceso de lluvias, ¿sí? En zonas muy tropicales, muy lluviosas, es frecuente encontrar suelos ácidos porque a lo largo de muchos siglos se han ido lavando esos cationes y se reemplazan por aluminio de las arcillas. Independientemente del nivel de tecnificación, es conveniente aplicar carbonato de calcio, que se le llama cal agrícola, para poder neutralizar esa acidez. Y va a dar un incremento brutal en los rendimientos. Es muy notorio que un suelo ácido se encale y está muy probado en muchos cultivos, ¿no? Entonces se hace a gran escala, como vemos a la derecha, y también en escalas más pequeñas o más artesanales, como vemos del lado izquierdo. Se hace incluso en laderas, en cafetales, etcétera. Si además el magnesio, de acuerdo a la tablita que habíamos visto, está muy bajo, ¿sí? Si el magnesio está abajo de 10, por ejemplo, si tenemos 5% de saturación con magnesio, aprovechamos para balancear esa proporción y usamos otro tipo de cal, una cal que se llama dolomita, que además de carbonato de calcio también tiene carbonato de magnesio. ¿Y qué tipo de cal usar? Pues la más fina que encuentren. Entre más fina esté, por ejemplo, esta cal que pasa por el tamiz de 60 mesh, es una cal muy finita y me va a dar esta gráfica, ¿sí? En 3 años ya el 100% de la cal va a reaccionar con el suelo. Si yo uso gravilla, pedazos muy gruesos de cal, pueden pasar 3 años y aunque haya buena humedad, esa cal no se va a disolver y va a reaccionar solo del 4 al 8%. Sí, estas son
datos experimentales del doctor José Espinosa, ecuatoriano. Para determinar la dosis de cal, pues hay varios métodos. El más aceptado internacionalmente es el método SMP, que se llama así por sus creadores, Shoemaker, MacLean y Pratt. Pratt por ahí nos ayudó en algunas tesis ya hace muchos años. Es reconocido en Estados Unidos en el área de fertilidad de suelos. Y también tenemos que tener en cuenta la SIC. Entre mayor SIC tenga, entre más espacios tenga para sacar o para tener adherido al aluminio, vamos a tener que aplicar más cal para poder sustituir ese aluminio por calcio. Hasta aquí el tema de suelos ácidos, ¿sí? Si hay suelos ácidos hay que hacer un encalado. Ahora, otro problema que también me determina el análisis de suelos es la salinidad. Cuando sobrefertilizo o cuando es un clima muy caluroso, muy seco, las sales empiezan a acumular, se evapora el agua y se van acumulando las sales, y esas sales van a dar problemas a los cultivos. Hay cultivos más tolerantes a la salinidad, como la remolacha, el betabel, el espárrago, la cebada, el algodón. Hay cultivos moderadamente sensibles, como aquí el tomate, y hay cultivos muy sensibles, que un poquito de salinidad les afecta demasiado, como el frijol, la rosa, la fresa o frutilla, que estamos viendo aquí en la imagen. Vean cómo la fresa, con una conductividad de 2, ya empieza a bajar drásticamente su rendimiento. La salinidad la medimos indirectamente a través de la conductividad eléctrica. Van a ver esto de CE, conductividad eléctrica. Acuérdense que el agua destilada no transmite electricidad. Entre más sales le agreguemos, es mayor la conductividad eléctrica. Y de esa manera podemos darnos una idea de cuántas sales tiene el suelo, ¿sí? Se mide en decisiemens por metro, o algunas unidades que pueden ser equivalentes, como 1000 micromos por centímetro, o pueden ver algunas otras, ¿no? Algunas otras derivadas de los mos o de los siemens. Y bueno, aquí están varios cultivos. Como les decía, algunos son más tolerantes que otros, que son muy sensibles. Y con este umbral de conductividad eléctrica podemos determinar la dosis de lavado. La única manera de quitar esas sales es que el suelo, el terreno tenga drenaje, ¿sí? Ya sea natural o artificial, y que tengamos una buena fuente de agua baja en sales para poder hacer dosis fuertes, láminas pesadas de riego, para que vayan lavando las sales que se han acumulado. Hay suelos que, además de ser que son salinos por efecto del hombre, eso es una causa antropogénica o artificial. Aplicamos demasiado fertilizante. Mi abuelo aplicaba tantos kilos de fósforo, mi papá lo hizo igual, y yo, sin haber hecho nunca un análisis de suelos, sigo aplicando fósforo, potasio, etcétera, y sobresaturo al suelo de sales. Vean, esto es muy común en algunas regiones agrícolas. En Perú, en la costa, no tanto, porque son suelos más arenosos, se pueden lavar más fácil las sales, pero si hay suelos arcillosos en otras regiones, en la sierra o en la selva, pues pueden tener problemas de salinidad, ¿sí? Sobre todo en zonas no tan lluviosas y no tan arenosas, ¿sí? Aquí es una causa del exceso de fertilizante. Veo en una conductividad superior a 6 decisiemens por metro. Una de esas sales, las más perjudiciales, son los cloruros, que pueden ser tóxicos, y el sodio. El sodio acaba con el suelo. Tiene estos problemas que aquí ven en la pantalla, tanto escrito como en imagen. Se disminuye mucho la conductividad hidráulica, es decir, el agua no se mueve fácilmente en el suelo, porque el sodio tiene una carga y dispersa las partículas. En vez de aglutinarlas, como el calcio, que tiene dos valencias, dos cargas, una valencia 2, y puede unir partículas, puede unir arcillas, el sodio hace lo contrario. ¿Sí? Las arcillas tienen cargas negativas y se separan,
y el suelo no forma estructura, entonces se apelmaza, ¿sí? Bueno, aquí algunos términos más o menos técnicos. Con decir apelmaza pues nos entendemos, pero ya explicándolo un poquito más técnicamente, decimos que las arcillas y la materia orgánica se dispersan, se desagregan, y el término usado en la literatura es deflocular. Si el calcio flocula, integra las partículas, y el sodio lo deflocula, ¿sí? Se hace todo esto apelmazado, el agua en lugar de penetrar escurre y se incrementa el pH, llega a pHs mayores de 8. Con esos pHs la materia orgánica se hace soluble y con la evaporación sube y se forman estas costras que parecen una mancha de aceite o de petróleo. Estas manchas oscuras es materia orgánica disuelta, que es la que va a impedir la filtración de agua. Sí, aquí vemos cómo la conductividad hidráulica debe estar arriba de 3 o de 5 centímetros por hora para que el agua pueda entrar. Aquí se ve encharcado y a lo mejor rascamos a 30 centímetros o más y el suelo está seco. No hay buena infiltración de agua. Y aquí se muestra cómo a medida que crece el porcentaje de sodio intercambiable, pues disminuye la conductividad hidráulica, ¿sí? Va bajando. Si no tenemos sodio, podemos tener una buena conductividad hidráulica. ¿Qué hacemos con estos suelos sódicos? Si les toca ver, trabajar o asesorar a alguien con un suelo sódico, la mejor forma de mejorarlo es con yeso agrícola. El yeso agrícola es sulfato de calcio dihidratado y la idea es desplazar ese sodio que ocupa espacios en las arcillas, espacios de intercambio, y con el yeso agrícola se va a sustituir por calcio, ¿sí? Formamos sulfato de sodio que va a ser más fácilmente lavado y vamos a desplazar el sodio de los sitios donde están cercanos a las raíces. Esta es la fórmula para calcular la dosis de yeso, el porcentaje de sodio intercambiable, el PSI, el porcentaje de sodio intercambiable actual, lo que tiene actualmente el suelo, menos el deseado, que suele ser 5. Acuérdense que queremos que tenga menos de 5% de sodio. Lo multiplicamos por la SIC, por este factor de 8.7, tomando en cuenta la profundidad y la densidad aparente. Y vamos a obtener el dato en toneladas por hectárea. Podemos requerir media, 1, 2, 4 toneladas de yeso por hectárea, dependiendo qué tan sódico sea el suelo. Hay una hoja de cálculo que damos, en lo personal nos dedicamos también a dar algunas capacitaciones y asesorías. Tenemos un curso muy completo de 16 horas, ahorita solo es una charla de 1 hora, en donde vemos cada uno de estos puntos con mucho detalle para calcular el yeso, la cal, si hay que aplicar yeso también en suelos ácidos para mover aluminio, aunque no suba el pH. Muchos de estos factores los vemos ahí ya más detallados y entregamos algunas hojas de Excel, pero es muy sencillo, ¿no? Es con la fórmula que ya les presenté. Y aquí tenemos un ejemplo de suelo sódico. Vean cómo tiene algo totalmente exagerado, 43% de PSI, de sodio intercambiable. Y que además de ser un suelo sódico, también es un suelo salino. Tiene 15 decisiemens por metro en el extracto. No siempre ocurre así. Hay suelos que son sódicos sin ser salinos o viceversa. Un suelo salino que no necesariamente es sódico. ¿Qué más incluye un análisis de fertilidad? Ya vimos las propiedades físicas, el tema de pH, el tema de suelos ácidos y suelos sódicos. La parte medular del análisis son los nutrientes. Materia orgánica, fósforo, indicando qué método usaron, porque es muy variable. Puede ser método Bray, Olsen, Mehlich, Soltanpur, etc. Y todos los demás nutrientes, ¿sí? La materia orgánica
cual podemos hablar 2, 3 horas de la materia orgánica, tiene muchos beneficios para el suelo, le da muchas propiedades, tanto físicas, hace que un suelo esté mullido, que tenga buena oxigenación, que sea permeable, le da propiedades químicas porque libera, como veremos en esta tabla, tiene nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, tiene casi todos los nutrientes. Si ya está muy composteada la materia orgánica, si ya está humificada, pues el nitrógeno disponible va a ser poco, pero sí aporta buenas cantidades de otros nutrientes y también mejora las propiedades biológicas, por supuesto. Vamos a dejar ahí la materia orgánica y vamos a entrar a cada nutriente. En cada nutriente, lo único que me alcanzará el tiempo para presentarles serán fotografías de la deficiencia, de cómo se ve un cultivo que no tiene ese nutriente, para que nos demos una idea de la importancia del mismo. Vamos a hablar de qué tan frecuente es que haya deficiencias de ese nutriente en los suelos y haremos un poco de profundidad en el caso de nitrógeno y magnesio, de cómo se calcularía la dosis de fertilización en función de lo que me indique el análisis de suelo. Este nutriente, a ver, a los agrónomos egresados o a los que ya estén más familiarizados con esta producción agrícola, si alguien sabe, que me ponga ahí en el chat de qué deficiencia estamos hablando. Es el nutriente que con mayor frecuencia se va a requerir en todos los suelos, ¿sí? Estamos hablando de nitrógeno. Aquí vemos cómo se ve el pepino deficiente de nitrógeno. Es una hoja, pues además de menor tamaño y clorótica. Y se ven las deficiencias primero en las hojas maduras. Acuérdense que hay 2 vías por las que fluyen los nutrientes en las plantas, que son xilema y floema. El xilema son células muertas, es una carretera de un solo sentido, de abajo hacia arriba, de las raíces a través de la evapotranspiración, se va a los órganos y es agua con sales disueltas principalmente. Y también algunos nutrientes disueltos y también ya metabolitos como carbohidratos fluyen por el floema. El floema va en 2 sentidos, es una carretera bidireccional y va de los órganos fuente, o sea, de las hojas que ya están fotosintetizando, hacia los órganos demanda, que son las raíces, los puntos de crecimiento, las flores, las hojas tiernas, los brotes, las yemas, los frutos, etc. Y hay nutrientes que son muy móviles por el floema, como el nitrógeno, potasio, magnesio, y hay nutrientes que difícilmente se mueven por floema, como el calcio, el boro o el hierro. Y esto lo vamos a ver reflejado en las plantas. Cuando tenemos poco nitrógeno, las hojas que se van a ver deficientes son las hojas maduras, porque el nitrógeno se retranslocó, se movió a través del floema para que las flores crecieran bien o para que las yemas crecieran bien o el brote nuevo o las raíces. Por eso lo vemos en las hojas viejas. El nitrógeno, vean cómo de 35,000 muestras enviadas al laboratorio, el 98% de ellas tenían un requerimiento de nitrógeno. Si consideramos el nivel de 120 partes por millón de nitrógeno como un nivel crítico o un nivel de suficiencia, el 98% de los suelos estaban por debajo de ese nivel y por lo tanto, si fertilizábamos con nitrógeno, tendríamos una respuesta, un incremento en el rendimiento. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues porque el nitrógeno siempre se va a estar perdiendo del medio agrícola. Por lixiviación, los nitratos se lavan fácilmente, acuérdense que son aniones y no se adhieren a las arcillas. Por desnitrificación, cuando el suelo está inundado, hay condiciones de poca oxigenación y el NO3, los nitratos se van convirtiendo en NO2 o en NO, es decir, óxido nítrico, óxido nitroso,
que se van a perder, se van a ir a la atmósfera. Si aplicamos fuentes amoniacales como fertilizante, las vamos a perder por volatilización, ¿sí? Cuando no incorporamos al suelo, entonces se pierde el nitrógeno amoniacal por volatilización. Además, el amonio también se puede fijar en algunas arcillas. Si no tenemos los espacios bien saturados, por ejemplo, con potasio, en esos espacios entra el amonio y se adhiere con mucha fuerza, que ya no lo va a liberar para las plantas. Y finalmente, la inmovilización. Es decir, los microorganismos, si incorporamos, por ejemplo, un residuo con mucha paja, que tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta, los microorganismos van a requerir nitrógeno para descomponerlo y van a tomar el nitrógeno que encuentren, ya sea del fertilizante o del suelo, y entonces también vamos a necesitar más nitrógeno para las plantas. Sin embargo, no porque sea tan importante, el nitrógeno, en la molécula de clorofila está un átomo central de magnesio y hay 4 nitrógenos en cada una de las esquinas, ¿sí? Además forma parte de todos los aminoácidos y con ello de las proteínas. Tiene muchas funciones en la planta. Sin embargo, aún habiendo dicho todo lo anterior, pues no podemos sobredosificar con nitrógeno, porque tendremos alguno de estos problemas. ¿Sí? Toxicidad por amonio. Los nitratos se pueden acumular en las vacuolas, pero el amonio no, y puede generar estos problemas. Podemos provocar eutroficación, ¿sí? De los cuerpos de agua, ya sean superficiales o subsuperficiales, con lo cual pues tenemos un daño al ambiente, ¿no? Al ecosistema, impidiendo el crecimiento de peces, anfibios, etcétera, por exceso de fósforo o de nitrógeno. Las plantas donde buscamos fruta, por ejemplo, van a tener este comportamiento, van a hacer mucho follaje, va a tener mucho vigor y no nos va a dar lo que queremos, que es fruta, ¿sí? En el caso de tomate o muchas plantas. Para generar los fertilizantes nitrogenados se requiere una gran inversión en energía, con lo cual lleva su consecuente contaminación. Fíjense cómo para la misma cantidad de grano de producción gastamos más energía en obtener ese nitrógeno que en diésel, electricidad, gas y otros. Un exceso de nitratos en las verduras ocasionó problemas de los bebés azules con metahemoglobulemia, los bebés que se alimentaban con espinacas con exceso de nitratos, ¿no? Entonces, igual, dejar que la planta metabolice esos nitratos, ya por la tarde cosechar para evitar que haya un exceso de nitratos. Y si se encuentra un agricultor muy irresponsable que no le importa nada de lo anteriormente dicho, ni el ambiente ni la salud, pues le va a importar el dinero, ¿no? Si aplicamos más nitrógeno del necesario, estaremos tirando el dinero al suelo a través de los fertilizantes. Entonces, ¿cómo saber cuánto nitrógeno aplicar? Al ser el elemento que se requiere con mayor frecuencia y normalmente en mayor cantidad, es el más estudiado, ¿sí? Tenemos esta fórmula muy simplificada, lo que la planta demanda menos el suministro y en función de la eficiencia que tengamos de fertilización. Pero ya desglosando cada una de ellas, pues sí es una fórmula compleja. También damos un curso ahí de nitrógeno de unas 2 horas, en el cual vemos cada uno de los detalles para llegar a una dosis adecuada de nitrógeno. Tenemos que considerar, esta es la demanda que viene dada por la meta de rendimiento. ¿A qué rendimiento queremos llegar? 10, 15 toneladas de maíz, por ejemplo, multiplicado por la extracción unitaria, que ya tenemos el dato para unos 70, 80 cultivos. Muchos estudios de muchas personas en diferentes lugares han logrado determinar cuánto nitrógeno extrae la planta por cada tonelada cosechada. ¿Sí? Esa es la extracción unitaria. Y luego todos los aportes. ¿Sí? El nitrógeno que se mineraliza de la materia orgánica
En función de la textura del suelo, de las temperaturas, etcétera, se mineraliza más o menos nitrógeno. El nitrógeno inorgánico que viene en el análisis de suelo. El cultivo anterior importa mucho. Si tuvimos una leguminosa, nos va a haber fijado nitrógeno y podemos disminuir la dosis. Pero si tuvimos un trigo o una avena y dejamos ahí los residuos, pues nos van a aportar potasio y otros nutrientes, pero acuérdense de la inmovilización, ¿sí? Vamos a requerir más nitrógeno. Y finalmente el nitrógeno que aportamos con estiércoles, gallinaza, composta, etcétera. Después de desglosar toda esa fórmula, podemos obtener la dosis precisa de nitrógeno para el cultivo. Este de aquí es calcio. El calcio forma parte de las estructuras de la pared celular. Es difícil que llegue a los frutos. Ya les decía que se mueve poco por floema. Y tenemos esta deficiencia conocida como blossom end rot. En español sería algo como pudrición apical del fruto, en pimiento, en tomate, etcétera. Ahí vemos cómo se ve en papa, en tomate o en pepino. Y el calcio, pues en suelos ácidos lo vamos a aplicar con cal agrícola, en suelos sódicos con yeso agrícola. Pero si no tenemos ninguno de los dos casos, pues también podemos aplicar yeso, no para desplazar al sodio, simplemente para aportar calcio. Ahí ven la tabla, y si es un suelo que está considerado como muy bajo en calcio, es decir, que tiene menos de 500 partes por millón de calcio, podemos aplicar 1.5 toneladas de yeso agrícola. Si ya es un suelo con un nivel moderadamente alto hacia arriba, pues ya no requerimos aplicar yeso. Vamos a ver el caso del magnesio. El magnesio sí es móvil por floema, entonces esta clorosis intervenal la vamos a ver en las hojas maduras. Ven aquí el tomate, las hojas de arriba se ven verdes y las de abajo se ven cloróticas. Algo característico del magnesio es que la vena permanece verde, ¿sí? Lo mismo pasa con el hierro. Las venas permanecen verdes, pero el hierro, como no es móvil, lo vamos a ver en las hojas jóvenes, en los brotes tiernos. Ya hablábamos de la dolomita para suelos ácidos. Si estamos muy bajos en magnesio, en lugar de aplicar solo carbonato de calcio, también aplicaremos carbonato de magnesio. Sin embargo, si no es el caso, si no hay suelos ácidos, pero la proporción de magnesio sí está baja o los niveles de magnesio por concentración están bajos, aquí está cómo interpretar los niveles. Si su laboratorio les dice que tienen, por ejemplo, 900 partes por millón o 915, pues van a estar en un nivel alto de magnesio, ¿sí? Y luego, con ese dato de que el magnesio está en un nivel alto, nos vamos a pasar a un cuadro diferente. Aquí tenemos 5 o 6 cuadros, uno para cada tipo de cultivo. Clasificamos a los 73 cultivos más comunes y en función de la extracción de magnesio los clasificamos del 1 al 5, si son poco demandantes o muy demandantes de magnesio. Aquí, por ejemplo, el maíz está catalogado como categoría 3. Nos iremos al cuadro de magnesio, al cuadro para cultivos de categoría 3. Vemos el nivel que tenemos en el suelo. Acuérdense que tenía 900 y tantas partes por millón. Es un nivel alto. Y voy a buscar el nivel de rendimiento que yo quiero. ¿Sí? Ahí tenemos cuánto es un nivel bajo, medio, alto de rendimiento. Y es un cuadro pues de doble entrada, ¿no? Donde se intersectan la columna y la fila, nos va a dar la dosis de magnesio. Este esquema lo tenemos en Intagri ya para la mayoría de nutrientes. Nitrógeno se hace con cálculos, como ya veíamos anteriormente, pero magnesio, fósforo, potasio, micronutrientes, los hacemos con este esquema que ha correlacionado muy bien con lo que hay en el cultivo, ¿no? En el campo. Ha dado muy buenos resultados esa metodología que a lo largo de 20, 22 años se ha ido ajustando.
El potasio. Potasio es sumamente importante en banano, es un cultivo muy extractante de potasio. También el cultivo de papa, ¿sí? Y aquí vemos cómo se ven las deficiencias. Una quemadura en los bordes de las hojas. Este es cártamo, una oleaginosa. Alfalfa, es naranja. Tomates con una maduración desuniforme. Les dicen acá los productores payaseado. Me salieron como payasos mis tomates. No maduran bien por falta de potasio. ¿Sí? El potasio no forma parte de ninguna estructura de la planta, ni en la célula, ni nada, pero juega un papel fundamental en la osmorregulación. Y si no tenemos una buena cantidad de potasio, pues no se absorberán los demás nutrientes de una buena manera. Aquí les voy a dejar los niveles de potasio que debe haber en el suelo. Se determinan, como ya veíamos, con el método del acetato de amonio. Y en los suelos, en el caso particular de México, hay muchos suelos que ya son altos en potasio, ¿sí? Y la gente por tradición a veces los sigue fertilizando cuando el potasio se va a acumular en suelos con alta SIC. Y pues para demostrar que ya no se requiere, se han hecho muchos experimentos. Antonio Mayarino es un argentino que ha hecho bastante allá en Estados Unidos, pero esto lo hicimos en México, en el Bajío, con un cultivo de brócoli durante 3 años a un suelo alto en potasio. Le aplicamos potasio como hacían los agricultores y a otra parcela contigua no le aplicamos potasio. Y vemos que el rendimiento promedio a lo largo de los 3 años no tuvo ninguna diferencia, ¿sí? No hay diferencia significativa estadísticamente, con lo cual se concluye que en suelos que ya tienen un alto contenido de potasio no es necesario aplicarlo. Con ello pues se puede ahorrar bastante fertilizante, menos contaminación, etcétera. Este otro nutriente se trata de fósforo. Vean cómo se ve como rojito, morado las hojas. Es muy común que se presente así en muchos cultivos. El fósforo forma parte del ATP, el adenosín trifosfato, que pues ustedes saben que sirve para metabolizar, sirve como fuente de energía para las plantas. Si no tenemos fósforo o no se absorbe por frío, por ejemplo, pues se va a notar esta coloración en los cultivos, se acumulan las antocianinas. Y aunque es un nutriente que casi siempre aplicamos también los agricultores, pues hay muchas veces en que no se requiere. Estos son suelos que ya tienen más de 30 o 40 partes por millón de fósforo por el método Bray, ¿sí? Aquí es muy importante que si tienen suelos con más de 5% de carbonatos, usen el método Olsen para que puedan determinar si el suelo realmente tiene fósforo disponible. El análisis sirve para saber qué cantidad de nutriente disponible para las plantas vamos a encontrar, ¿sí? No es el fósforo total. Y nos va a servir como un indicador para saber si está bajo, medio, alto, etcétera. No para hacer cálculos porque vemos que cada método me va a dar un valor diferente, ¿sí? No lo podemos convertir a miligramos por kilogramo tal cual, sino que hay que tener en cuenta la interpretación de estos valores de fósforo. Métodos adecuados que correlacionan bien son Bray y Olsen. El método Melich es un método muy barato porque con un solo reactivo pueden determinar varios nutrientes. Es una extracción multielemental y por eso la usan muchos laboratorios, pero no es recomendable por las sociedades científicas de varios países. Azufre es otro macronutriente que es raro encontrar una deficiencia, pero puede llegar a ocurrir, ¿sí? Y el azufre tiene muchas funciones, forma parte de 2 de los aminoácidos esenciales y todos los nutrientes tienen un impacto en la disminución de ataque por patógenos, como lo dice Don Huber en su libro donde asocia la nutrición mineral con la fitosanidad. Y aquí vemos un ejemplo de cómo el azufre, bien abastecido, ayuda a que los daños por diferentes patógenos sean menores. Y aquí vemos la hoja más enferma
cuánto está deficiente de azufre. Aquí vemos el hierro, otra clorosis intervenal, típica de suelos calcáreos, suelos alcalinos. Esta es la región de Champagne. Esta foto no es mía, ya quisiera. Esta foto son viñedos de champán que son típicos que tengan esta coloración amarillenta por deficiencia de hierro. El suelo calcáreo se le atribuye un sabor distinto a los vinos elaborados con esas uvas, ¿no? Esta es frambuesa, estas sí las tomé en Veracruz, esta de cítricos, en un vivero de producción de cítricos, tomates, fresas, etcétera. Es una coloración amarillenta, intervenal en las hojas jóvenes. Algunos conocidos de una región turística, en un determinado tipo de plantas se veía este tipo de patrón y a ellos se les hizo muy atractivo. Me decían, ¿cómo le hago para que todas las plantas se vean así? Pues bueno, le aplicaron carbonato de calcio y tuvieron esa deficiencia de hierro, que por supuesto no es lo ideal desde el punto de vista agronómico, pero a ellos estéticamente les pareció lo adecuado. Y bueno, si tenemos un suelo calcáreo, el hierro aplicado como sulfato ferroso no va a estar disponible para las plantas, va a ser muy difícil que lo absorban. Entonces hay que usar quelatos. Quelatos viene de quelíceros, que son las tenazas de los crustáceos, y estos quelíceros atrapan al hierro y ayudan a que se absorban por las plantas. El más común o de los más comunes es el EDTA, etilén-diamín tetracético. Hay otros como el DTPA, el EDDHA, que es mucho más estable a pHs más altos, pero también es bastante más costoso. Aquí están los niveles de hierro adecuados en el suelo, arriba de 9 partes por millón, por el método DTPA. El manganeso es una deficiencia similar a la de hierro, pero cada vena forma una región un poquito más amplia sin la clorosis. Claro está que para hacer una determinación precisa no hay como un análisis foliar. Los niveles de interpretación de manganeso. Esto es zinc, un micronutriente que con mucha frecuencia está deficiente. Vean, la gráfica se carga, el histograma de frecuencia se carga más hacia la izquierda. Hay muchos suelos con deficiencia de zinc. De hecho, es más frecuente que haya deficiencias de zinc o de boro que de fósforo y potasio. Así que las fórmulas, si fueran por frecuencia de aplicación, en lugar de ser NPK, pudieran ser nitrógeno, boro y zinc, ¿sí? Aunque el boro y zinc se requieren en cantidades pequeñas, pero a veces por no aplicar 3, 5 o 10 kilos de zinc, perdemos rendimiento. Los niveles de zinc, buscar que esté arriba de 2 partes por millón en el suelo. Y el boro, que les comentaba, también muy frecuentemente deficiente, nos pega donde más le duele al agricultor, en la fruta. Ahí se ve la deficiencia, porque el boro, entre otras de sus funciones, aparte de la pared celular y otras, también ayuda a la germinación del tubo polínico. Y si hay una deficiencia de boro, pues no va a haber una adecuada fecundación del ovario, y entonces tendremos papayas, fresas o aguacates deformes, maíces con mazorcas que no llenaron bien, vainas vanas o con pocos granos de chícharo, uvas con racimos malformados, deficientes, etc. Y es muy frecuente que estén deficientes en muchos suelos. Suelos arenosos, suelos con pHs o muy alcalinos o muy ácidos, suele haber deficiencias de boro. Y se recomienda que haya arriba de 2 partes por millón, pero hay que tener cuidado porque también hay aguas ricas en boro o incluso que pueden ser tóxicas en boro. Y aquí voy a aprovechar para mostrarles esta gráfica, esta curva de abastecimiento nutrimental, la explico brevemente. Cuando hay muy poca concentración del nutriente, tenemos los síntomas visuales que ya hemos visto muchas fotos de cómo se ven las plantas con una deficiencia nutrimental.
Si incrementamos un poco el nivel de nutrientes y nos movemos hacia la derecha, todavía tenemos una deficiencia, pero ya no la podemos ver a simple vista. Necesitamos hacer un análisis de la planta para encontrar esta hambre oculta, ¿sí? Hay deficiencia, pero no es visible. Si seguimos incrementando el contenido nutrimental, vamos a llegar a lo óptimo, el rango adecuado. Podemos llegar al 100% del rendimiento potencial. Si ya estamos aquí, pero le seguimos fertilizando más, pues hasta cierto punto no va a pasar nada, agronómicamente hablando. Es un consumo de lujo, ¿sí? Estamos desperdiciando dinero, contaminando, entre otras cosas, pero la planta sigue teniendo su rendimiento adecuado. Pero hay otro punto en el cual, si seguimos aplicando más nutriente, ya va a disminuir el rendimiento. Llegamos a un rango de toxicidad. Y esta fracción horizontal de la curva es muy corta en el caso de boro, en el caso de cobre. Es muy fácil que haya una deficiencia, aplicamos boro, decimos, hay deficiencia de boro, no, pues échale, dijo el agrónomo que 5 kilos, no, tú échale 30. Aplican una dosis muy alta y generamos toxicidad por boro o por cobre. Y aquí algunas fotografías de intoxicación por boro. El cobre también está muy estrecho ese margen, por eso tenemos que ser muy precisos. Y además el cobre pues viene en muchos fungicidas o bactericidas y frecuentemente lo encontramos en niveles altos. Concluyendo, muchas gracias a todos por su paciencia, por escucharme. Vamos a concluir con estos 10 puntos. ¿Para qué me sirve el análisis? Para determinar condiciones de acidez, perdón, son 8 puntos, de salinidad y requerimos lavado. Si hay un suelo sódico y lo tenemos que corregir con yeso agrícola, nos va a determinar cada uno de los 12 nutrientes y cuánto hay que aportar si es necesario. Vamos a ver si hay necesidades de yeso o cal para mejorar las condiciones físicas y principalmente de materia orgánica, uso de abonos, composta, estiércol. Nos va a permitir elegir las mejores fuentes. No hablamos mucho de ello, pero aunque haya sulfato de amonio, urea, amoníaco, como fuentes de nitrógeno, que finalmente lo que van a aportar a la planta es nitrógeno, hay unos fertilizantes que acidifican el suelo. Y si ya tenemos suelos ácidos, ¿para qué voy a usarlos? ¿Sí? Si ya tengo un problema de salinidad, ¿por qué voy a usar fertilizantes con alto índice salino? Hay que elegirlos adecuadamente. El análisis de suelo nos permite elegir, por tanto, las mejores opciones de fertilizantes. Y si van a vender, rentar un terreno agrícola, pues hay que tener en cuenta los nutrientes que tiene, ya sea desde uno o de otro lado, si yo lo quiero rentar o quiero que me lo renten, ¿sí? No es lo mismo un suelo fértil que un suelo con malas condiciones de nutrición. Entonces los invito a que si les toca trabajar con cultivos agrícolas e involucrarse en el tema de fertilización, pues por favor hagan o recomienden al agricultor que haga un análisis del suelo. Ahí les dejo los datos del laboratorio Fertilab en Perú, a donde los pueden contactar, y también mis datos por si después gustan hacer alguna consulta. Quedo a su disposición. Muchas gracias nuevamente a Genplant por la invitación a dar esta breve plática. Si hay alguna pregunta, por supuesto, estoy a la orden. Agradecemos la ponencia del ingeniero Jesús Arévalo. Muy interesante el tema que nos ha presentado. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Perfecto, yo estoy leyendo unas. No sé si gustas que yo mismo las lea o prefieres Claro, leerlas. ¿Sí? claro, no hay problema. Sí. De acuerdo, dice aquí, ¿cada cuánto es recomendable hacer los análisis de suelos? Pregunta Eric. Hay veces que son ciclos cortos y se puede hacer 2 o 3 análisis en el año, pero lo más común es hacerlos anualmente. El análisis de suelos no varía mucho con el tiempo, salvo que hagas una fuerte dosis
de composta o de yeso agrícola. Entonces sí, aplicas yeso, tienes tu cultivo y después del cultivo vuelves a analizar, o si es un cultivo perenne, un frutal, pues cada año para ver qué impacto tuvo ese manejo y poder ajustar los siguientes ciclos. Hay otra pregunta aquí de Milagros Morales, dice: ¿cómo puedo saber si la clorosis se da por la falta de nutrientes y no es un virus, bacteria u hongo? Hay varios tips. Las deficiencias nutrimentales son simétricas. En la planta se van a ver de un lado y del otro, ¿sí? En la hoja se va a ver de un lado de la hoja y del otro lado de la hoja. Una deficiencia nutrimental se va a ver en toda la parcela, salvo que haya suelos diferentes o que haya una pendiente pronunciada o que en una parte del suelo haya otras condiciones, pero si es un terreno homogéneo, la deficiencia se va a ver pareja y los ataques de patógenos se van a ver dependiendo del patógeno, empezando por las orillas, se va a ver por manchones, si es, no sé, fusarium, algo, empieza en rodetes y va creciendo, se va contagiando, se va contaminando. Entonces, esos patrones nos pueden ayudar a distinguir un daño por un patógeno versus un daño por una deficiencia nutrimental. Los daños por patógenos pueden estar dentro de una planta, puede estar en 2 o 3 hojas o estar en un lado, y una deficiencia nutrimental va a estar uniforme y simétrica. Bien, aquí hay otra pregunta. ¿Se han utilizado microorganismos que actúen como fertilizantes o es posible hacerlo? Sí. Está, de hecho, podríamos decir que de moda aplicar microorganismos desde hace unos 8 años. Ha crecido bastante. No exactamente como fertilizante, pero sí hay organismos solubilizadores de fósforo. Hay unos hongos que forman micorrizas. Micorrizas es la alianza o la simbiosis entre un hongo y una raíz. Entonces el hongo le quita algo de carbohidratos a la planta, se nutre. Para decirlo románticamente, decimos que la planta le cede carbohidratos al hongo, le dice: toma, te doy carbohidratos, y el hongo lo que le ayuda es a extender sus raíces, a explorar un mayor volumen de suelo, y con ello, por ejemplo, el fósforo, que es muy poco móvil en el suelo, el fósforo ahí donde lo aplicas, ahí se queda, y si la raíz no llega, no lo va a absorber. Entonces las micorrizas le ayudan bastante a absorber mejor los nutrientes. Entonces, además hay bacterias fijadoras de nitrógeno, se puede inocular el frijol, haba, cualquier leguminosa con bacterias fijadoras de nitrógeno. Incluso no leguminosas se pueden inocular con Azospirillum o con Azotobacter, que también pueden fijar el nitrógeno. Acuérdense que el aire es más de un 70% de nitrógeno. Entonces, nitrógeno hay muchísimo en la Tierra. La bronca está en que tiene un triple enlace. No sé si usan bronca en Perú. Es el problema. Está en que es un triple enlace del nitrógeno, muy difícil de romperlo para que pueda estar en el suelo y las plantas lo puedan absorber. Lo hacen los rayos de las tormentas eléctricas, fijan nitrógeno. Lo hacen las grandes plantas industriales que fabrican amoníaco, y lo hacen las bacterias fijadoras de nitrógeno. Dice Iris: ¿cada cuánto tiempo se debe fertilizar el suelo si se agrega abono orgánico? Va a depender del análisis, de las condiciones. Por ahí alguien de los que se presentó al principio decía que trabajaba con invernaderos. Entonces los invernaderos es una explotación muy intensiva. Las plantas están creciendo a un ritmo muy acelerado, están sacando todo lo del suelo. Entonces se tiene que estar fertilizando constantemente. No puedes dejar de fertilizar. Pero hay condiciones en que puede ser un frutal o un agave. El agave, ¿lo conocen? Es de donde se saca el tequila. Es una agavácea. No es un cactus, pero es parecido porque es una planta C4. Es una planta adaptada a climas secos. Es suculenta, sus hojas tienen mucha agua en su interior.
pero crece muy despacio, muy despacio. ¿Sí? Es como un maguey, no sé si lo conozcan así, y pues puedes dejar un buen tiempo sin abonarla. Claro está que si lo fertilizas, lo abonas, pues el crecimiento será más rápido. Entonces, es una pregunta un poquito complicada, pero el abono orgánico que comentas, Iris, sí puede suplir la mayoría de nutrientes. Ahí está el caso de la agricultura orgánica, pero la principal problemática en la agricultura orgánica es la aportación de nitrógeno, porque las fuentes orgánicas, el estiércol, las compostas, mucho menos, tienen poco nitrógeno disponible para las plantas. Tienen nitrógeno orgánico, que forma aminoácidos, proteínas, pero que ese difícilmente lo absorbe la planta y lo aprovecha. Entonces, normalmente hay que enriquecerlos con alguna fuente nitrogenada. No sé, Carol, si se me haya pasado alguna pregunta que no pude leer, si tú quieres leer alguna o si damos por concluido el tema. Hubo una que dice, ¿los análisis de suelo sirven exclusivamente para determinar nutrientes o también se podría utilizar para determinar contaminantes de suelo? Muy bien. Sí se pueden determinar los metales pesados, por ejemplo, pero si ustedes van a un laboratorio y le piden quiere un análisis de fertilidad, normalmente no se los van a analizar porque tienen un procedimiento distinto. Entonces hay que mandar el suelo a que le hagan el análisis de metales pesados para saber si tienen una cantidad importante de estos elementos como plomo, arsénico, etcétera. En el agua sí lo hacemos de rutina. En el análisis de agua se analiza arsénico por una condición particular, que acá hay muchos pozos profundos que contienen arsénico y pues puede ser perjudicial no tanto para las plantas, pero sí para los animales, para el ganado y por supuesto si hay uso potable para los humanos, pues también. Y si te refieres a los contaminantes biológicos, como coliformes, pues también hay que pedir un análisis microbiológico del suelo y ahí van a salir este tipo de contaminantes. Hay lugares donde riegan con aguas negras, se ahorran mucho fertilizante porque trae mucho nutriente, pero también tiene coliformes y otros organismos patógenos para la salud. Entonces, sí es conveniente hacer estos análisis, pero es otro tipo de análisis. Bueno, creo que con eso terminamos la ronda de preguntas. Quería agradecerle por su ponencia el día de hoy, ingeniero Jesús Arévalo. Es un tema del cual nos queda mucho por aprender aún. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes y hasta luego.